Muy buenas noches, mi nombre es Alexander Sánchez, estudiante de la Universidad CUN de segundo semestre. Actualmente pues vamos a encontrar un video explicativo en el cual se pretende dar claridad sobre la creación de la base de datos Grand Slam para la CAN número 3 de la materia de base de datos dictada por la ingeniera Diana Marcela. Bueno, como podemos ver acá en este diagrama de entidad-relación, tenemos tres entidades fuertes y dos débiles. Las tres entidades fuertes son el Grand Slam, la tabla Grand Slam, la tabla jugadores y la tabla árbitro. Entonces, las entidades débiles van a ser la tabla premio y la tabla partido. ¿Cómo funciona este diagrama? Este diagrama funcionaría o funciona básicamente partiendo de que, por ejemplo, tú no puedes insertar ningún valor en la tabla premio si posteriormente no tienes datos en la tabla Grand Slam, en la tabla jugadores o en la tabla árbitro, aunque esta árbitro no tiene mucha injerencia. Para temas de practicidad ya generamos el DL de la base de datos y ya lo ejecutamos, el cual sería el siguiente. Entonces aquí podemos ver que acá hace la validación de que GrandSlam exista o no exista y le da un default del set de caracteres en UTF-8. Esta es la cotejación de la base de datos, hay que tener muy presente dependiendo del lugar en donde se cree la base de datos. Más que todo este set de caracteres también hace referencia pues a los requerimientos o como nos lo requiera o nos lo pidan a nosotros. Por si el aplicativo tiene ciertas características en particular con referente al tema de la inserción de datos, del tipo de datos, si van a tener comillas, si va a tener tildes y sobre el formato de la fecha. Aquí pues este script ya fue ejecutado, ya tenemos nuestra base de datos. Acá la podemos ver, se llama Grand Slam. Entonces aquí le podemos decir que me use la base de datos Grand Slam. Listo. Que me use la base de datos Grand Slam. Y aquí le vamos a decir que me muestre todas las tablas. Listo. Listo. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos las 5 tablas que ya decidimos crear. Ahora les voy a mostrar unas instrucciones básicas sobre la base de datos. Entonces aquí tenemos tres instrucciones básicas. Por ejemplo, estas instrucciones son de tipo DML que manipulan los datos, más no la estructura de la tabla o de la base de datos. Por ejemplo, tenemos acá este select en donde yo le voy a decir que me seleccione toda la información o todos los registros que estén dentro de la tabla jugadores. Entonces me va a traer el ID del jugador, el nombre, la nacionalidad y la edad. También tenemos otras instrucciones un poco más interesantes, por ejemplo esta delete, en donde si yo lo ejecuto me va a borrar el campo, el registro, perdón, me va a borrar el registro en donde en el campo encuentre el registro de Martina Higgins, que sería este registro que tenemos aquí abajo, que sería el 315. Bueno, hay que tener presente que este tipo de instrucciones que realizan borrado de datos siempre tienen que contener un where. Entonces, porque pues puede existir varias personas con el mismo nombre y apellido, por ejemplo Martina Higgins, puede haber 4 Martina Higgins pero cada una con un ID distinto. Entonces si lo ejecutamos así, nos podría borrar a nosotros todos los registros que tengan Martina Higgins. Entonces si quieres hagamos este ejemplo. Vamos a insertar el registro 316 que va a ser Martina Higgins. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar este dato, este registro. Ok, acá el registro 316 si existe, 317. Perfecto, aquí ya me lo dejo insertar. Vamos a realizar la validación. Y aquí podemos encontrar que efectivamente existe Martina Higgins con el ID 315
con el ID 316 y con el ID 317. Si yo decido ejecutar este delete de esta manera sin especificarle un campo único, que tenga un registro único, que no se repita, él me debería borrar estos tres registros. Entonces lo procedemos a ejecutar. Aquí ya vemos que ya se ejecutó. Seleccionamos nuevamente todo y evidenciamos que desde el registro, desde el ID 314, no aparece Martina Higgins. Entonces es muy importante tener presente eso. Entonces nuevamente vamos a insertar el registro. Entonces es muy importante tener presente definir bien el where en un delete para no generar una incidencia. Bueno, entonces ya vemos lo que es el insert. El insert fue lo que acabamos de hacer, en donde insertamos la información del ID, del nombre del jugador, la nacionalidad y la edad sobre la tabla jugadores. Bueno, también podemos hacer lo siguiente, podemos hacer update masivos y update simples. Por ejemplo, un update simple sería sin especificar un campo único, un registro único. Por ejemplo, aquí yo quiero actualizar, o lo había hecho, que me actualizara la edad del jugador 301, que sería Alexander. Entonces en este caso pues ya se cumple. Ahora vamos a revertirlo. Por ejemplo, le vamos a decir que me actualice de la tabla jugadores la edad, que va a ser ya no 27 sino va a ser 37, en donde el ID del jugador sea 301. Entonces lo ejecutamos. Efectivamente se ejecutó bien, sin errores. Seleccionamos y evidenciamos que el ID 301, el jugador de ID 301, ya aparenta tiene aparentemente 37 años. Bueno, entonces esas serían como instrucciones básicas de las bases de datos. Entonces esas serían transacciones DML. Tenemos otra transacción más interesante, que por ejemplo serían transacciones select, o pueden ser update, o pueden ser insert, conjoins, que serían uniones hacia otras tablas por la integridad referencial. Por ejemplo, si yo ejecuto este select así como lo tenemos, él me va a traer toda la información de la base de datos, en donde, y bueno, me va a traer esta información donde me va a traer el nombre del torneo, el país, lugar, año, nombre y nacionalidad, edad, puntaje, cantidad, categoría y modalidad, que serían lo que nosotros le estamos indicando aquí en esta parte. Y aquí vendría lo que es el front y la unión con las otras tablas. En este caso pues yo le especifiqué que me generara que me especificara que donde la categoría sería masculino. Si yo lo ejecuto sin este where, me va a traer me va a traer cierta cantidad de datos. Listo. Como podemos ver, aquí nos traen más campos, más registros sin el where. Por ejemplo, aquí en la categoría me trae que existe femenino, masculino y mixto. Entonces modifiquémoslo para que me traiga todos los que sean mixto. Listo, perfecto. Y aquí ya tenemos que solo me trabajo por la categoría del mixto. Y básicamente es como para filtrar y obtener los datos de una manera más específica. Entonces básicamente lo que hicimos en el join fue tomar lo que es el campo, por ejemplo de la tabla Grand Slam tomamos el campo ID Grand Slam y hicimos la unión con la tabla partido, en donde Grand Slam ID Grand Slam sea igual a este ID Grand Slam. Entonces acá por ejemplo en ID Grand Slam hay un dato que se repite, que sería el 301, un ejemplo, el 31, y aquí también debería coincidir en este campo, en este dato, en este registro. Básicamente así funciona el join entre tablas. Y tú tomas una tabla, validas qué campo en común tienen con el otro. Por lo general son la referencia de integridad. Entonces en este caso pues tenemos que se repite, digamos que el 31 en estas dos tablas. Entonces aquí ya me hace la unión de las tablas. Por eso nos trae la información de una manera más explícita. Bueno, entonces básicamente esas son las transacciones de tipo DML de la base de datos. También existen transacciones de tipo DDL, que son de modificación de la estructura de la base de datos.
Por ejemplo, yo acá tengo un alter table, que esta sería una instrucción DDL. ¿Por qué? Porque le va a borrar un campo a la tabla jugadores. Aquí tenemos también otro tipo de transacción DDL, que sería este alter table. Aquí en este caso lo que hicimos fue a la tabla partido le renombramos una de sus columnas que se llamaba categoría y la renombramos por modalidad para evitar tipo de redundancias dentro de los campos. Y bueno, básicamente esa fue las instrucciones básicas dentro de nuestra base de datos Grand Slam. Espero les haya gustado. Buenas noches.